UCATSE y Canal Católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta. En esta ocasión nos acompaña la doctora Iliana Castillo con el tema crucial e importante que debemos de conversar con ella antes y después y durante el parto de la hembra bovina. Bienvenida, doctora. Gracias, Ingrid. Doctora, sabemos que la gestación de las hembras bovinas dura 9 meses y también sabemos que ellas se alimentan bien, se nutren, se vitaminan y también se les suplementa calcio, ¿verdad? Pero también sabemos que hay unos problemitas que también los productores tienen en el parto y que ellos llaman caída de la vaca. ¿Nos puede decir en qué consiste eso, doctora? Sí, con mucho gusto. Bueno, en la generalidad, ¿verdad? La forma como se manejan los bovinos en nuestro país, es común que la gente se preocupe porque su vaca tenga unos 9 meses de tranquilidad, ¿verdad? Unos 9 meses de gestación sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Y por eso el productor se preocupa mucho por darle la mejor comida, suplementarle, y como una medida, según ellos, de precaución, comienzan a darle suplemento a base de calcio desde el primer mes hasta que la vaca cumple los 9 meses, con el propósito de evitar esto que llamamos nosotros paresia puerperal o comúnmente llamada vaca caída. El problema es que fisiológicamente la vaca se predispone para la paresia del parto cuando nosotros suplementamos todos los 9 meses. Es una cosa que, en lugar de ser una buena costumbre, es una costumbre que debe de evitarse hasta llegar a los 9 meses. Se debe de suspender a los 8 meses. ¿Con qué objetivo decimos nosotros? Bueno, lo que pasa es que la fisiología de la vaca, ¿verdad? Al acostumbrarse al suplemento alimenticio, ella desacostumbra a la movilización de calcio al momento de parir la vaca. Hasta ese momento, a los 9 meses, la vaca está muy acostumbrada a tomar el calcio de la ración. Entonces, el día que le toca parir, esa vaca, precisamente ese día, ella deja de comer. Entonces, la dosis de calcio que debía aportar a su cuerpo, ese día no la toma. Entonces, el cuerpo, como estaba acostumbrado a que se le estuviera dando, ese día no moviliza el calcio, que es precisamente el día más especial, más importante para ella, que es cuando tiene que movilizar el calcio para tener energía, para tener lo que llamamos tono muscular, que es lo que va a dar como resultado las contracciones uterinas. Entonces, como ese día ella no come, porque es una característica que ella deje de comer ese día, entonces el cuerpo que estaba acostumbrado al suplemento no lo recibe y por tanto la musculatura no va a realizar las contracciones como se debe. Aun cuando la vaca tenga tal vez las cantidades de oxitocina necesarias, ¿verdad?, en el cuerpo, es necesario que ella también tenga lo que llamamos tono muscular en las paredes uterinas, en los músculos uterinos. Entonces, por tanto, la vaca cae y es necesario que en ese momento esté el veterinario o un productor que haya sido entrenado con un suero a base de calcio, ¿verdad? O con un borogluconato de calcio que se le va a aplicar intravenoso. Es la única manera como esa vaca la podemos sacar adelante con el parto. Doctora, en términos, ¿verdad?, veterinario, decimos que hablamos de partos distóxicos. ¿En qué consisten estos partos distóxicos? Bueno, partos distóxicos le llamamos en términos veterinarios. En términos del vulgo, ¿verdad?, de la forma como el productor se expresa en el campo, un parto distóxico correspondería a lo que es un parto dificultoso, un parto en el cual la hembra no puede sacar su ternero, normalmente no lo puede parir porque tiene dificultades. Hay
una o varias razones por las cuales el ternero no puede nacer. Esto sería, ¿verdad?, una de las cosas de lo que hemos venido hablando, la falta de calcio en la hembra, ¿verdad?, porque decíamos que había sido suplementada durante toda la gestación y ahora tiene el problema, ¿verdad?, de que el no consumo de calcio como suplemento en el mero día, ¿verdad?, de la aparición. Entonces ese día ella, ¿verdad?, no lo moviliza, entonces le hace falta a los músculos para tener el tono muscular. Entonces ya solo eso es una dificultad grande para que el ternero pueda salir. Otra forma, otra manera, ¿verdad?, en la que también puede tener dificultades al parto es por una mala posición. Hablamos de una presentación, ¿verdad?, de una actitud también en el ternero, el cual si el ternero está atravesado no va a salir, si el ternero está con las extremidades al revés, si está con el dorso en sentido contrario, ¿verdad? Sabemos que la mejor posición para que un ternero nazca es aquella que se llama dorso dorsal y posición de trampolín. Es decir, que las manos del ternero van hacia adelante y la barbilla del mismo va a estar sobre las manos. Esa es la posición correcta en la que el animal tiene que salir. Pero cuando hay un parto distóxico, todas estas cosas no se dan. Entonces, a lo que llamamos parto distóxico. ¿Qué decimos entonces que se asocia, verdad, la época de verano con la ocurrencia de estos partos dificultosos? Claro, Ingrid, eso es una verdad. Siempre en la época de verano es cuando más partos distóxicos se nos presentan. Es cuando más trabajo tenemos los veterinarios, porque nos llaman a atender esos partos dificultosos. Y esto obedece a que los pastos están secos y no aportan la suficiente cantidad de nutrientes. Los ganaderos quizás no guardaron comida, ¿verdad?, ensilada, que es lo correcto, lo que se debe de hacer. Entonces, en ese caso, las vacas, ¿verdad?, llegan al momento del parto con unas deficiencias nutricionales que no les permite tener la suficiente energía, ¿verdad? Es decir, esas vacas entran en el momento del parto con un balance energético negativo, que es, ¿verdad?, relacionado con el tipo de alimentación que el animal está teniendo. Entonces, como podemos ver, los aportes de calcio y de otros nutrientes que son necesarios para que se dé la contracción muscular, para que la vaca también tenga un buen aporte hormonal al momento del parto, todo esto, ¿verdad?, no está siendo movilizado, no está siendo producido en el organismo. ¿Por qué? Por la falta de nutrientes, porque en el verano escasean los pastos, ¿verdad?, porque ya sabemos, todo se pone seco, y si el productor no ha tenido la precaución de guardar comida ensilada, entonces se ve con este problema que es lo que llamamos partos distóxicos. Lo correcto sería, ¿verdad?, que el productor siempre guarde su comida, ¿verdad? Hay una práctica que es muy común en los productores, que es el uso de las pacas de arroz. Las pacas de arroz que ustedes saben que las consiguen en Sébaco, en las arroceras. Ese pasto, ¿verdad?, seco, así, ese heno, que así se llama, ¿verdad?, porque es un pasto que fue verde en un tiempo, pero que ahora ya lo que tenemos es un pasto lignificado, ¿verdad?, un material lignificado, no le aporta ningún nutriente a la vaca. Si ese pasto no va suplementado o va con una adición de urea y de melaza. ¿Por qué decimos esto? Porque es una verdad, las pacas de arroz solo le llenan al animal, solo le quitan el hambre, pero no le nutren. Nosotros suplementamos, ¿verdad?, o le ponemos urea al pasto seco. Lo que estamos haciendo es provocando la liberación de esa celulosa para que las bacterias del rumen actúen sobre ella y se produzca lo que llamamos ácidos grasos volátiles, que son los que aportan en un 70% la energía del animal. También, ¿verdad?, cuando le aplicamos melaza, no es por el hecho de que sea más sabroso el alimento. Eso es cierto, es más palatable, el animal se lo come con mayor facilidad porque es más sabroso. Pero en realidad lo que estamos haciendo nosotros cuando ponemos melaza es
permitiendo que las bacterias que están ubicadas en el rumen, como bien lo sabemos, se llama flora ruminal, tengan una mayor cantidad de energía y se puedan multiplicar. Al haber una mayor población bacteriana, entonces va a haber un mayor aprovechamiento de esa celulosa que le estamos dando en las pacas de arroz. Es la única manera como las pacas de arroz llegan a completar una nutrición en estos animales. Entonces, ¿qué consejo usted le daría al productor con respecto a la atención del parto y al recién nacido? ¿Cómo no? Con mucho gusto. El productor, cuando sabe, ¿verdad?, la fecha exacta de parto de sus animales, ¿verdad?, que es una cosa que yo les recomiendo, que yo les aconsejo, siempre apuntar, siempre hacer. Si no tienen tarjeta, pues por lo menos en un cuaderno anotar la fecha en la que esa vaca se cubrió o que la inseminó también, ¿verdad? Porque hay productores que usan mucho la inseminación artificial. Esa fecha a nosotros nos va a decir, nos va a ayudar, nos va a colaborar en el cálculo de la fecha probable de parto, que es la fecha en la que según la fisiología de la vaca, ¿verdad?, va a estar en el día del parto. Sabemos que la vaca de muchos partos, ¿verdad?, la vaca que ya es vieja de estar pariendo, tiene el segundo, tercero o cuarto parto, esa vaca va a coincidir más fácilmente con la fecha que nosotros saquemos a partir del día de la monta, ¿verdad?, o de la inseminación hasta los 9 meses. Pero, ¿verdad?, en las vacas que son vaquillonas, ¿verdad?, o vaquillas de primer parto, esto va a variar. Puede ser que se adelante una semana o 3 días, o que se prorrogue hasta 15 días, una semana o 15 días, porque son vacas de primer parto. Bueno, lo que le recomiendo yo al productor, que siempre debe de tener en cuenta un lugar en donde las vacas van a parir, un lugar limpio, cerca de la casa, cerca del hombre que está a cargo del cuidado de esas vacas. Porque no se puede dejar una vaca que está por parir libre en el potrero, porque no sabemos qué dificultad puede tener al momento del parto y nadie la va a ver. Entonces, o se muere el ternero o se mueren los dos. Entonces, el cuidado que deben de tener es tenerla cerca de la casa, para que el vaquero, ¿verdad?, o el capataz, o el cuidador, como se le llame, esté pendiente del momento que esa vaca presenta los síntomas de parto, ¿verdad? Yo recomiendo que por lo menos una semana, o más o menos en la semana que ella va a parir, que está la fecha probable de parto, se le tenga en un corralito cerca de la casa. Si está lloviendo, tiene que tener esa vaca un techo para protegerse, ella y su futuro hijo. Algo importante en relación a esto es que cuando la vaca presenta todos los síntomas del parto, ya viene el ternero en camino y el animal presenta contracciones, pero no hay aparición de las manitos del ternero. Eso, ¿verdad?, al pasar el tiempo a nosotros nos indica, por lo menos si ya pasaron 2, 3 horas de que esa vaca está sintiendo contracciones y no hay presencia de manos en el canal del parto, esto significa que esa vaca está teniendo dificultades de hormonas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de qué es lo que está pasando? Hay gente que cuando le ocurre esto a la vaca, se apresura a poner una oxitocina. Y para mí, ¿verdad?, en mis conocimientos de veterinaria, yo no haría eso, porque la oxitocina lo que hace es acelerar las contracciones del útero. Y si esta vaca no tiene dilatación del cuello uterino, lo que va a pasar con esa vaca es que va a tener contracciones en balde y no va a haber presentación a través del cuello uterino. Entonces, esos son los casos en los cuales a nosotros nos llaman, porque la vaca tiene una gran hemorragia interna, ¿verdad?, y no sale el ternero.
Lo aconsejable es, en estos casos, hacer una palpación vaginal y ver y darse cuenta si el cuello uterino está dilatado correctamente. Si no fuera este el caso y la vaca tiene contracciones uterinas pero no hay dilatación, lo que le está faltando a ella es una hormona que se llama prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa es la que naturalmente va a estimular la producción de oxitocina. Entonces, si ella tiene contracciones musculares, contracciones uterinas, y no tiene dilatación del cuello, entonces significa, ¿verdad?, que lo que vamos a poner nosotros es una prostaglandina, que al mismo tiempo va a desencadenar de forma natural la producción de oxitocina, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo que se le da siempre al productor: siempre tenga a mano, siempre tenga en su botiquín prostaglandina F2 alfa, al mismo tiempo que también puede tener oxitocina. Ahora, si el caso fuera de que hay dilatación del cuello uterino y no hubiera oxitocina, entonces, porque puede darse, ¿verdad?, el caso, entonces sí, usted puede aplicar la oxitocina para que le ayude a la vaca a parir. Pero ya sabemos que el cuello se está dilatando de forma normal. Eso es muy importante al momento del parto. Una cosa que también se le recomienda es, cuando la vaca presenta las bolsas de las aguas, cuidadito, esas bolsas no se deben de romper. Esas bolsas están cumpliendo con un papel fisiológico que es el de abrir un campo, abrir el espacio para que el ternero pase a través del canal del parto. Pero si nosotros rompemos esas aguas, el ternero no puede salir, y es cuando ocurren las muertes por asfixia o por aspiración del líquido amniótico, o también lo que llamamos también broncoaspiración. Entonces, en ese caso moriría el ternero, y por culpa de aquella mano, ¿verdad?, que llegó y rompió las bolsas de las aguas. Doctora, cuando nosotros observamos, ¿verdad?, que hay un problema en la vaca después de parir, la ubre está enorme y creemos que hay leche, ¿verdad? Pero cuando el productor succiona a ver si hay leche y mira que no hay, y pone también el ternerito y ni una gota de leche sale, ¿a qué se debe esto o cómo se puede corregir este problema? Bueno, Ingrid, eso es un problema que si en la generalidad de los productores nos consultan, llegan, ¿verdad?, a nuestras casas a buscarnos porque tienen ese problema. Otros, ¿verdad?, recurren a tratamientos caseros, como es golpear la ubre con agua, ¿verdad?, ponerle fragmentos de agua salada, o a veces hay gente que cuece hojas de mango y le pone, pero a veces no tienen cuidado y terminan quemándole la ubre a la vaca. Entonces ahí tenemos las lesiones que provocan mastitis más adelante. Esto, cuando el productor mira que su vaca tiene una enorme ubre y no sale ni una sola gota de leche, ni el ternero puede sacar el calostro ni nada, ¿no? Entonces él cree que es que tiene mastitis y comienza tal vez a inyectarle antibióticos, cosas que no debe de hacerlo. Este problema se llama edema mamario. El edema mamario, ella lo viene acarreando desde antes del parto, se viene desarrollando ese edema. El edema mamario es la acumulación de líquido tisular. Entonces, al estar acumulado ese líquido, no sale, no dejas que la leche pueda salir. La presión que se forma, que se da sobre los conductos galactóforos, no permite la salida de la leche. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos el remedio en nuestras manos, ¿verdad? Porque nosotros lo que podemos hacer, ¿verdad?, es eliminar ese edema. Eliminando el edema, quedan libres los conductos galactóforos y ya la leche puede salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el productor debe de hacer en este sentido? Es la aplicación de dexametasona por 3 días consecutivos para permitir que se produzca la eliminación de agua de forma natural. Si esto no fuera suficiente, se puede poner un diurético.
Entonces, eso siempre por 3 días, que va a conseguir, ¿verdad?, que la ubre retorne a la normalidad y que la leche pueda bajar de forma normal. Con esto se soluciona el problema de edema mamario en la vaca posparto. Continuando con este interesante tema, porque es muy importante saber tantas cosas que pasan con la parte pecuaria, ¿cuándo se considera que se ha ocurrido una retención de placenta? La placenta, es muy importante su pregunta. Este es un problema que se presenta mucho en las vaquerías de nuestro país y también nos llaman a los veterinarios para que corrijamos esos problemas. Una placenta tiene 12 horas para ser expulsada de forma natural. Si a las 12 horas la vaca no ha expulsado su placenta, se considera una placenta demorada. Si después de las 12 horas, ¿verdad?, sigue la placenta sin expulsarse, nosotros consideramos hasta las 24 horas, ¿verdad?, es una placenta retenida. Entonces hay 3 etapas. Hasta las 12 horas que nosotros podemos ver cómo expulsar la placenta de forma normal, no hay que apresurarse. Hay gente que dice ya tiene 8 horas y buscan cómo meter la mano para sacarle la placenta de forma manual, o también recurren a la oxitocina para que expulse. También se llama expulsina, ¿verdad?, esa inyección que es a base de oxitocina. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos una oxitocina de forma apresurada? Lo que antes decíamos, la oxitocina es para provocar contracciones uterinas. Y si la placenta está ahí dentro de forma fisiológica, porque no se le ha llegado el momento de salir, porque todavía hay adhesión a los cotiledones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros provocamos una hemorragia en esa vaca y no se murió del parto, pero se va a morir por la hemorragia que nosotros estamos provocando. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar hasta las 12 horas y después de allí ya nosotros podemos buscar hacer algo. La placenta se puede sacar por medios manuales, ¿verdad?, con la mano bien limpia, ¿verdad?, con un guante obstétrico o con uno de esos que se pone para palpar, ¿verdad?, y tratar de sacar la placenta de forma manual, no haciendo tracción, porque entonces provoca una hemorragia interna. Se puede hacer buscando las partes donde está adherida y haciendo una pequeña rotación suavecito para que se dé la expulsión. Si eso no fuera suficiente, entonces, ¿verdad?, se dejan bolos uterinos a base de antibióticos, y aquí hay algo muy importante que recomendarles a los productores: nunca pongan bolos uterinos a base de sulfas, porque las sulfas, ¿verdad?, representa el alimento, diríamos en términos así para que nos entiendan, como el nutrimento que ciertas bacterias productoras de metritis utilizan para su desarrollo. Entonces, en lugar de poner una sulfa, ponemos otro tipo de antibiótico en forma de bolos para que la infección que se pudiera presentar cuando está retenida la placenta, ¿verdad?, cuando está retenida, no estamos hablando de las primeras 12 horas, sino cuando ya pasó ese tiempo. Entonces, se produzca, ¿verdad?, de forma normal, con los procedimientos que ya hemos dicho. Si va a aplicar oxitocina, se la va a aplicar en dosis bajas, ¿verdad?, y que no se nos dé una metritis. Hay una cosa bien importante que es lo último que vamos a hablar, que es la infección fisiológica que sufre el útero después del parto. Es normal que una vaca tenga una infección uterina en los primeros 3, 4 o 5 días después del parto. Esto es normal. Se caracteriza por la salida de líquido amarillento. Eso no es una infección patológica, sino simplemente una infección fisiológica. Esto es normal para que la movilización de leucocitos hacia el sitio, ¿verdad?, es como una forma de defensa para que la vaca
limpie todos los detritus celulares y microorganismos del ambiente que hayan penetrado. Entonces no nos asustemos, 21 días va a pasar la vaca expulsando los loquios. Así que entonces en esos 21 días usted va a ver que salen líquidos cada vez más claros, al principio sanguinolentos, pero eso no es ningún problema, eso es fisiológico. Hasta los 21 días la vaca va a terminar de expulsar lo que llamamos loquios, ¿verdad? Que ya es el periodo en el que ella va a presentar su primer celo posparto, un celo silencioso muchas veces, ¿verdad? Y a los 42 días puede ser que ella tenga su primer celo ya con el que se puede cubrir nuevamente la vaca. Le agradecemos a la doctora Castillo por esos conocimientos que nos ha impartido el día de hoy, las medidas que nos ha explicado en el pre, trans y posparto, ¿verdad? Y a usted por habernos acompañado. Gracias. Este programa es una producción de UCATSE y Canal Católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.